La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le invita a escuchar un mensaje lleno de la palabra de vida. Esperamos que su corazón sea tocado para su edificación y bendición. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. ¡Bienvenidos! Los nombres de lugares, puntos geográficos que la Biblia menciona son reales, no son inventados. No hay ningún nombre de lugar en la Biblia que se haya inventado. En otros libros hay nombres inventados. En el libro del Mormón, por ejemplo. Los nombres de personas que se mencionan en la Biblia son nombres reales, nombres usados en aquellos tiempos. De manera que la Biblia no tiene información ficticia. La Biblia es realidad, no es mito. Algunos creen que en la Biblia hay mitología. En la Biblia no hay mitología. La Biblia hay realidad. La Biblia es un libro real, es un libro histórico. Y digo algo más. Todo lo que la Biblia dice es correcto. Cuando la Biblia habla de historia, es correcto. Cuando la Biblia habla de ciencia, es correcto. Cuando la Biblia habla de religión, es correcto. Cuando la Biblia habla de doctrina, es correcto. Por eso podemos tener plena confianza en lo que la Biblia enseña, en lo que la Biblia dice. Podemos leer la Biblia, estudiar la Biblia, enseñar la Biblia. Y estamos en lo correcto. Lo que pasa es que, como dijo Martín Lutero en su biografía o autobiografía, Lutero dijo: hay mucho de la Biblia que no conozco. Lo que conozco, no lo conozco bien. Lo que conozco bien, no lo entiendo bien. Lo que entiendo bien, no lo enseño bien. Y lo que enseño bien, no lo vivo bien. Y eso es lo que nos pasa con la Biblia. Hay tanto de la Biblia de lo que conocemos tan poco. Y nos olvidamos que la Biblia es el único libro que es palabra de Dios. No hay otro libro en el mundo que sea palabra de Dios. Bien, en la primera hora vimos los primeros 4 versículos. Poco deprisa. Pablo dirige esta epístola, versículo 4, a Tito. Y Pablo lo llama verdadero hijo en la común fe. Hijo en la fe. Evidentemente Pablo no tuvo hijos físicos, pero tuvo muchos hijos espirituales. Y Pablo llama a Tito su hijo espiritual. Tito no se menciona en el libro de Hechos, pero se menciona mucho en las epístolas de Pablo a los Corintios. Fíjese en la hojita que usted tiene ahí, que tiene el bosquejo, tiene introducción, asuntos misceláneos y el bosquejo. Dice allí en el punto 5 de la segunda parte,
el testimonio de Tito se menciona y luego hay una lista de versículos. Segunda los Corintios, muchísimos pasajes, y en la epístola a los Gálatas, y luego aquí en esta epístola a Tito. De manera que Pablo dice que Tito era su hijo en la fe. ¿Qué significa eso? Que Tito conoció el Evangelio mediante el ministerio de Pablo. Qué bueno es que uno pueda llevar a personas a los pies de Cristo. Hablarle a alguien del Evangelio y que conozca al Señor Jesucristo. Que no se conviertan a nosotros, que se conviertan a Cristo, no a nosotros. No estamos para hacer discípulos nuestros, sino discípulos de Cristo. Es una linda cosa allí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, donde aparece Juan llamado el Bautista, aunque no era bautista, era bautizador, Juan el Bautizador, y aparece Jesús allí. Y dice que Juan señala a Jesús, Juan 1:29. Y Juan dice de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué sermón más corto? Oiga, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 12 palabras. ¡Qué sermón! ¿Sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Juan predicó un sermón de 12 palabras. ¿Y qué pasó? ¿No habéis leído? ¿Sabe lo que pasó? Perdió a 4 discípulos. Se fueron tras Jesús. Predica un sermón de 12 palabras y pierde 4 discípulos. Se van detrás de Cristo. Bueno, nosotros tenemos que hacer algo así. Que no nos siga la gente a nosotros. Que sigan a Cristo. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Muy bien. Hemos visto esos primeros 4 versículos. Versículo 5. Ese es el versículo clave de toda la epístola. El versículo clave de la epístola a Tito es capítulo 1, versículo 5. ¿Os vais a acordar de eso? ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Por esta causa te dejé en Creta. Creta es una islita, está ahí todavía. Tengo un querido amigo que es pastor en Nueva York, pastor hispano en Nueva York, porque nació en Creta y cuando tenía como 10 años su familia se fue a vivir a la Argentina y estuvo en la Argentina muchos años y luego se trasladó a Nueva York y ahora es pastor allí en una iglesia en Manhattan. Mi querido hermano y amigo Alex Enviridis nació allí en la isla de Creta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses. Para que corrigieses, ¿qué cosa? Lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lindo versículo. Pero, ¿qué significa eso de que para que corrigieses lo deficiente? Es un poco raro esa palabra. Que corrigieses lo deficiente. Esa expresión, esa frase. Eso me perturbó a mí por algún tiempo. Pablo deja a Tito allí para que Tito corrija lo deficiente. ¿Qué os parece si os sugiero una lectura un poquito diferente? ¿Me vais a apedrear o no? No. Muy bien. Os ofrezco esta lectura. Para que completes lo que falta. ¿Diferente? Pero es lo que el texto dice. Por esta causa te dejé en Creta, para que completes lo que falta. Ahora veis que hay una I griega, hay una conjunción. Esa conjunción equivale a lo siguiente. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente o para que completes lo que falta, coma. Es decir, la I griega esa equivale a es decir. Esto es lo que faltaba en Creta. ¿Qué es lo que faltaba en Creta? Ancianos. Los ancianos son los pastores. Los pastores son los episcopos, los sobrevedores, los obispos. Pero la palabra obispo es episcopos, que significa sobrevedor. Un grupo de personas bautizadas que se reúnen y no tienen un anciano, un pastor, un obispo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bien. Un grupo de creyentes que se reúnen en un sitio y no tienen ancianos, pastores, sobrevedores, es un grupo de cristianos que se reúnen. Eso es lo que es. Para que haya una iglesia local, nuevo testamentaria, como lo manda la Biblia, tiene que haber ancianos, pastores, sobrevedores. Es importante. ¿Qué es una iglesia local? ¿Qué es una iglesia local? Una iglesia local. A ver, ¿cómo me defines tú qué es una iglesia local? ¿Perdone? A ver si somos capaces de definir esto. Una iglesia local es un grupo de personas que han creído en Jesucristo, número uno, que han sido bautizados, que se reúnen sistemáticamente, que observan las ordenanzas que el Señor nos dio. Partir el pan, participar de la copa, y que se edifican mutuamente y están bajo una disciplina. Y para que haya una disciplina tiene que haber pastores, tiene que haber ancianos, tiene que haber sobrevedores. Si no hay anarquía. Y en la iglesia no debe haber anarquía. Entonces,
Eso es una iglesia local, un grupo de creyentes en Cristo, bautizados, que se reúnen. De paso, ¿es importante reunirse o no? ¿Dónde lo dice la palabra? ¿Eh? ¿Dónde? A ver, alguien que lo sepa que me lo diga. ¿Dónde lo dice? ¿Alguien lo dijo por ahí? Hebreos 10:25. ¿Quién lo busca? A ver si el que está allá lo pone en la pantalla. Hebreos 10:25. Mire lo que dice allí. Ay, Dios mío, mire lo que dice ahí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabes lo que es la costumbre de algunos? No, yo puedo adorar a Dios en cualquier sitio, me quedo en mi casa y allí adoro a Dios. ¿Ah, sí? Allí lees la Biblia, predicas el sermón, recoges la ofrenda, oras por todo eso. No, uno no hace eso. Mire lo que dice ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos ¿a qué? A reunirnos. Escuche, ¿por qué es importante que uno se reúna? Bien, mientras lo pensáis, os voy a decir por qué. Porque en esa reunión de creyentes, uno se edifica. Hace unos días se me ocurrió poner un mensajito en Facebook. Seguro que mi querido pastor Julio lo leyó. Se me ocurrió pensar. Pensar a veces es un lujo. Se me ocurrió el lujo de pensar. Y esto fue lo que pensé. ¿Por qué hay tantos inconversos en el mundo? ¿Por qué hay tantas personas en tinieblas en el mundo? ¿Por qué hay tantas personas desorientadas en el mundo espiritualmente? Y así hice algunas preguntas. Entonces, fui repasando. ¿Será porque nunca han oído el Evangelio? ¿Será porque nadie le ha dado testimonio de Cristo? ¿Será porque no tienen acceso a una Biblia o a un Nuevo Testamento? ¿Será porque no tienen una capilla, una iglesia, decimos, cerca? Me puse a pensar en todas esas cosas y fui contestando eso. No es porque no hayan oído el Evangelio. No es porque nadie le haya dado testimonio. Y no es porque no tengan acceso a una Biblia. ¿Sabe por qué hay tanta gente perdida en este mundo? ¿Sabe por qué hay tantos inconversos en este mundo? Tantos. Una razón muy triste, simple pero triste. No quieren creer. Esa es la razón. No quieren creer. Ser humano no quiere creer. Mire usted, es que el ser humano tiene libre albedrío. ¿Libre albedrío? ¿Sí? No me diga. Tiene libre albedrío. Tiene albedrío. Pero ese albedrío no es muy libre. Porque ese albedrío está encadenado por el pecado. Por el pecado. Y el ser humano no quiere creer. Si no, pregúntele a Noé. A ver,
resucite a Noé y pregúntale, a ver, Noé, ¿cuántos años estuviste predicando? 120. ¿Cuántos días predicaste, Noé? Todos los días de esos 120 años. Noé, ¿qué predicaste? Bueno, prediqué el mensaje de justicia. Dice allí, segunda de Pedro 2, 5 al 7, que Noé era pregonero de justicia. Noé predicó que es Dios quien justifica y Dios quien salva. ¿Sabe lo que la gente hizo? Se burló de Noé. A ver, Noé, otra pregunta. Durante 120 años que estuviste predicando todos los días, 120 años, ¿cuántos se convirtieron, Noé? Bueno, un día se convirtió Mrs. Noé y al otro día se convirtió Sem y luego se convirtió Cam y Jafet. A ver, 1, 2, 3, 4. Y luego 3 personas más. 7 personas en 120 años. Dígame, ¿cómo está el corazón del ser humano? Oiga, ¿me está oyendo? Oiga, no lo dijo Pedro, ni lo dijo Pablo, ni lo dijo Juan. ¿Quién dijo esto? Así como fue en los días de Noé, así será. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Entonces, hoy día debemos de prestar atención a eso. Porque así como fue en los días de Noé, así será en los días cercanos a la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué dice ahí el Señor? ¿Estaban qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Es decir, despreocupados, totalmente despreocupados por las cosas espirituales. ¿Cómo vive la gente en Honduras? Deseoso de las cosas espirituales, anhelante de oír la palabra de Dios. Enséñeme la Biblia, a ver, quiero aprender. No. Y así vive la gente en España, y en Francia, y en Alemania, y en Holanda, y en Bélgica, y en Luxemburgo, y en Suecia, y en todos los países de los que uno oye, y en todo Suramérica. He tenido el privilegio de recorrerme este continente país por país, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, una ciudad de 80,000 habitantes que se llama Ushuaia, que está allá, la ciudad más austral del mundo. Uno por uno. Y veo lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace falta congregaciones, iglesias vivas, fervientes, que proclamen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en estos días que son semejantes a los días de Noé. Dice Pablo aquí, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese es el versículo clave de esta epístola. Aquí nos dice el propósito.
Acuérdese que cada libro de la Biblia fue escrito por un propósito, con un propósito básico. Os doy otro ejemplito. Mire lo que dice, lo que escribió Pablo, 1 Timoteo 3:15. Mírelo ahí. ¿Por qué escribió Pablo 1 Timoteo? Versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, pronto a verte. Mire para qué escribió Pablo 1 Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí te dice por qué. Pablo no escribió por placer, solo por hobby. Escribió por una razón muy específica. Ahora dice Pablo aquí, versículo 6. Los ancianos. ¿Quién debe de ser elegido anciano? O nombrado. O escogido. O seleccionado. El que fuere irreprensible. ¿Sabe lo que quiere decir irreprensible? Mientras lo pensáis, os cuento una historia breve. Cuando era muchacho, mi abuela, madre de mi madre, doña Pilar Hidalgo Saldívar, tenía una sartén grande, de aquellas antiguas. Y con el tiempo, con el uso, aquella sartén grande, pesada, perdió el mango, agarradera. Y cuando se ponía en el fuego, teníamos aquellos fogones de leña. Cuando se ponía en el fuego aquella sartén y se calentaba, no había por dónde agarrarla. Solo la abuela, doña Pilar Hidalgo y Saldívar, sabía por dónde agarrarla. Eso es lo que significa irreprensible. No hay por dónde agarrar. ¿Entendéis ahora lo que significa eso? Y añade Pablo ahí, entre otras cosas, marido de una sola mujer. Esa es una expresión un poco difícil de expresar en el castellano. Yo estudié en la escuela bíblica en inglés y en el seminario en inglés. En inglés hay una expresión mucho más enfática que en castellano. En inglés dice, a man of one woman. A one woman man. Hombre de una sola mujer. Y cuando Pablo dice eso, es porque existía el peligro de que alguien dijese, yo quiero ser anciano, pero no era hombre de una sola mujer. Había más de una mujer en su vida. Y por muy bueno que fuese, eso lo descalificaba. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En otras palabras, debe de ser un hombre cabeza de una familia ejemplar. Cabeza de una familia ejemplar. Tengo que mirar aquí porque creo que me estoy cargando el tiempo. Es de... ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta las 6? Sí, seguro. No quiero que me apedreen después. Muy bien. Eso es lo que significa. Marido de una sola mujer,
Ahora, ¿qué? Perdone. ¿5 y qué? 35. Ah, mira, ya me quitaron 25 minutos. Ya me quitaron 25 minutos. Ahora mismo es las, ¿qué hora es? 5:27, me quedan 10 minutitos. No, yo lo puedo ver desde aquí, solo quería asegurarme que no soy yo el único. Muy bien. A ver, ¿qué pasa si el hombre se casa, es marido de una mujer y enviuda? Eso puede ocurrir. Ha ocurrido. Digo esto le ocurrió a un querido profesor mío que enseñó por muchos años que el anciano, el pastor, debe de ser una persona casada una sola vez. Entonces él caballerosamente, honestamente, dimitió de su cargo, porque él había enseñado por muchos años que el texto significa casado una sola vez. Después, los ancianos, los otros ancianos de la iglesia, lo convencieron de que hay otro punto de vista, que no significa solo casado una vez, punto, sino tener una sola mujer, ser marido de una sola mujer. Y él lo entendió y regresó a ser anciano de la congregación. Entre paréntesis, en una iglesia debe de haber pluralidad de liderazgo. Es importante que haya un pastor que sea el responsable, pero que no sea el único. Hay congregaciones, hay iglesias que tienen un pastor único que ordena y magna y manda y quita y pone y veta y no veta. En una congregación nuevo testamentaria debe de haber pluralidad de liderazgo. A ver, alguien que me busque allí Filipenses capítulo 1. Tenemos medio minuto, si se tardan mucho no tendremos tiempo. Filipenses capítulo 1. Ah, mire, ya está ahí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, plural o singular, plural, y diáconos, plural o singular, plural. De manera que bíblicamente debe de haber pluralidad de liderazgo en la iglesia. Bueno, se me acaba el tiempo. Antes de... Bueno, quizá podamos por lo menos leer 5 minutitos. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. La palabra administrador significa mayordomo. Versículo 7. Como oikónomos, administrador. La palabra oikos significa casa. Nomos significa ley, ley de la casa. Y el oikónomos es el que administra, el administrador, el que lleva los asuntos de la casa. En el palacio de Su Majestad el Rey
hay una persona encargada de los asuntos de la casa real. Él es Oikonomos. Y ahora fíjese en esto. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, puso a Adán, Dios puso a Adán para que fuese el administrador de todos los bienes de Dios. Una especie de virrey, Adán. Y Dios creó al hombre para que el hombre fuese administrador, oikonomos, responsable de su hogar. Y Dios creó a la mujer y unió a esa mujer con Adán para que ella fuese su ayuda idónea. Usted ha escuchado uno de los mensajes predicados en una de nuestras reuniones generales. La Iglesia Comunidad de Gracia está ubicada en Carretera al Batallón, frente a Diario La Tribuna, PBX 2234-2300. Nuestros horarios de reuniones: jueves, Doctrina para la Vida, de 6 a 7:30 de la noche. Viernes, Oración y Milagros, de 6:30 a 7:30 de la noche. Sábados, reunión de jóvenes, de 4 a 5:30 de la tarde. Domingos, nuestra gran reunión general, de 11 de la mañana a 12:45 del mediodía. Venga y forme parte de nuestra gran familia. Usted y yo somos Comunidad de Gracia. ¡Le esperamos!